El Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable es llevado a ti por la Cámara Nacional de Comercio Tijuana y el Centro de Innovación y Gestión Ambiental. Gracias por estar con nosotros una vez en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. En un miércoles más, aquí desde Tijuana, que la Cámara de Comercio Tijuana, para platicar, para reflexionar sobre los múltiples acercamientos, las múltiples piezas del desarrollo sustentable, desde diferentes ópticas, amigos, expertos de diferentes partes del país nos ayudan a tener un mayor entendimiento de este complejo tema del desarrollo sustentable. Desde aquí, desde la frontera de Baja California, de México, Estados Unidos, en esta megametrópoli binacional, una mancha urbana, una sola mancha urbana, desde Los Ángeles, San Diego, Tijuana, en una frontera, un ecosistema compartido, donde el tema ambiental ha sido vanguardia para hasta, digamos, otro concepto de frontera, no solo una línea, sino una franja. Los acuerdos, la colaboración ambiental México-Estados Unidos se da a lo largo de la frontera y en un ancho, en una franja de 400 kilómetros, 100 kilómetros arriba, 200 kilómetros abajo, donde los dos países reconocen sí sus jurisdicciones y competencias, pero que a la colaboración. El Valle Imperial, el Valle Mexicali, la cuenca del río Tijuana, que drena hasta a San Diego, al norte de la frontera, el río Colorado, que nos abastece agua desde el norte hacia Mexicali y Sonora, a Baja California y Sonora, pero luego regresa por el Río Nuevo hacia el norte de la frontera hasta Salton Sea. Vamos, tenemos muchas cosas que platicar y hoy vamos a seguir con nuestro tema de criminología verde y hoy vamos a ver cómo se aplica la ley, la legislación, las regulaciones ambientales en México, estas que en ocasiones son, pues, como diríamos, bastante complejas, ¿no? Entre organismos como la Semarnat, en el gobierno federal o la Profepa, o el papel de la Conavio, el papel de las áreas naturales protegidas, la Conapesca, la Conagua misma, por hablar del gobierno federal, pero los estatales también, en una Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en Baja California, o las autoridades municipales, ¿qué rol juegan? Decimos que en el área ambiental, seguro en otras regulaciones también, pero hay mucha área de oportunidad entre el documento legal, la regulación, la ley, la norma, reglamentos y la aplicación. Hay una área de oportunidad, dicen los expertos. Pero para hablar con propiedad sobre esto, le hemos pedido al doctor Jesús Ignacio Castro Salazar que nos ayude con esta presentación. Jesús Ignacio es ingeniero ambiental, nótese, es ingeniero ambiental. Para que no nos vayamos a confundir y pensemos que está en el lado oscuro de la fuerza, no es abogado, es ingeniero ambiental. Por la Universidad de Guanajuato, es maestro en Administración Integral de Medio Ambiente del COLEF, del Colegio de la Frontera Norte, una institución con sede en Tijuana y que tiene otras oficinas a lo largo de la frontera. Es doctor en Ciencias Sociales con orientación en Desarrollo Sustentable por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha trabajado como inspector en la Profepa y colabora en proyectos socioambientales, uno en el marco del PRONACE, enfocado a comunidades mayas en Yucatán. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es profesor investigador tecnológico nacional de México en el campus de Abasolo, en Guanajuato. Sus principales líneas de investigación son la política y administración pública ambiental, sociología y legislación ambiental y criminología verde. Jesús Ignacio, muchas gracias por ayudarnos a
abordar este tema aquí. Y los micrófonos son tuyos. Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero Sabanco Carmelo, contigo que con gusto lo dijera de José Carmelo. Antes que nada, pues gracias al SIGA, gracias por esta invitación, por este espacio tan bonito de poderles transmitir un poco de mis experiencias, de lo que conozco. Gracias a José Carmelo por la invitación, gracias a la maestra Cristina Villeda y a Jade por estarnos apoyando aquí con la gestión de la presentación. Yo les vengo a presentar, si me permiten, voy a compartir pantalla de una vez. Yo les vengo a presentar un tema que a mí siempre me ha apasionado, que es el tema precisamente de la legislación ambiental y sobre todo en el caso de la aplicación de la ley. Les compartí pantalla, ustedes me indican si ya se ve. Ya está compartido. ¿Listo? Ya Muchas está gracias. completa. Gracias, Listo. mi amor. Entonces, les venía a presentar esta parte de criminología verde y la aplicación de la ley, sobre todo enfocar un poco en la parte federal. No obstante, pues voy a abordar también un poco el tema de las competencias entre el Estado y los municipios. Me gustaría comenzar con esta introducción de cómo la parte ambiental ha mutado o ha estado cambiando desde que la conocemos. Se puede decir que el derecho ambiental moderno o la perspectiva ambiental moderna surge en el 87 con este famoso informe Brundtland, que vino a hacer un parteaguas en la manera de percibir la parte de convivir con la naturaleza. Es un concepto que se ha usado mucho, se usó mucho entre muchos años, estas esferas social, económica, ambiental, y que muchos dicen que eran más esferas, pero bueno, es un parteaguas muy interesante. Pero hay antecedentes de que la parte ambiental la podemos rastrear hasta las cartas de la Segunda Guerra Mundial, con las cartas de Naciones Unidas, donde se dan pinceladas de la importancia de la temática ambiental en el debate político, en el debate territorial de los estados. Ha ido mutando, ha ido evolucionando los conceptos o la perspectiva de cómo concebir la parte ambiental, y llegamos a uno de los temas un poquito más recientes, que son los famosos ODS. A mí me gustaría aquí mencionar, yo siempre he dicho y soy fiel a decir que no importa el nombre que le pongas, no le puedes desarrollo sustentable, cambio climático, ODS, lo puedes llamar como quieras. Pero para mí lo importante es esa perspectiva, el daño ambiental. O sea, más allá del concepto, existe un deterioro, una degradación, existe una perjudicación, al tema ambiental. Pero vamos a retomar los conceptos institucionales o los conceptos oficiales, que son los que nos han regido, y que de ellos se desprende toda esta parte, los instrumentos, estrategias políticas, legislativas a nivel internacional, en los estados, y de ahí se va mermando, se va traslaminando, se va pasando hasta los demás órdenes de gobierno. Entonces los ODS ya no solamente ven esta perspectiva de las tres esferas que nos habían enseñado, sino te dicen, el desarrollo sustentable abarca mucho más temas, es un tema mucho más complejo, más amplio, y yo retomé algunos puntos de los ODS donde precisamente da la importancia del gobierno, de las instituciones de gobierno. Sí es cierto que el cuidado y la responsabilidad ambiental es de todos tenemos esta responsabilidad, pero el gobierno también tiene que asumir esta función. El gobierno tiene responsabilidades dentro de la protección, cuidado y conservación de la naturaleza. Entonces los ODS también lo marcan. Hay un tema que me gusta mucho, esta parte en el apartado de justicia y paz, donde dice que las instituciones débiles suponen una grave amenaza para el desarrollo sostenible. Si yo tengo instituciones de gobierno que no son capaces de hacer frente a todos los problemas que puedo tener y me van a limitar lograr este desarrollo sostenible que yo deseo. Entonces, con esta pequeña frase que citan en uno de sus objetivos, es que me gustaría comenzar esta introducción. ¿Cómo están nuestras instituciones en México? ¿Cómo estamos en México en temas de instituciones ambientales? Y lo voy a cargar un poquito la parte de legislación, pero es más o menos el preámbulo que me gustaría abordar. Desde la perspectiva de criminología verde, nos dice que existe un daño, un deterioro ambiental más allá de lo que establecen las leyes. ¿Qué quiere decir? Que no porque las leyes no lo establezcan o no lo mencionen, no significa que existe un deterioro ambiental. Ese es una de la parte del corazón de la criminología verde. Te dice que hay que reconocer que existen daños al medio ambiente que no están estipulados en la ley, y cómo la misma ley y cómo las instituciones pueden a su vez aportar al daño ambiental. Entonces, en este concepto, en este preámbulo, se define esta parte de qué es un crimen verde, que es toda conducta, acción o omisión en contra de la naturaleza, que puede dañar la biodiversidad, los ecosistemas, los seres humanos, los seres no humanos, los seres no humanos. Desde esta perspectiva identifican dos tipos de crímenes verdes, uno que es el primario y el secundario. El primario es aquel que directamente causa un daño a la naturaleza o al medio ambiente, por ejemplo, la tala de árboles, la deforestación, la contaminación de ríos, las emisiones a la atmósfera, y todos esos residuos que indirectamente, la extinción de especies, todos aquellos que indirectamente me causan un deterioro a la naturaleza.
Pero también existen crímenes verdes secundarios. Estos surgen, o algunos surgen, por ejemplo, de las partes de actividades gubernamentales, negligencia, se puede decir, del gobierno. ¿Qué quiere decir? Que incluyen regulaciones asociadas a la gestión y protección, cómo las mismas legislaciones, las mismas instituciones pueden aportar al daño ambiental. A lo mejor no es un daño directo, no es que la legislación vaya a evitar el árbol, no, sino cómo a través de leyes débiles, a través de instituciones débiles, yo puedo o se pueden cometer crímenes contra el medio ambiente. Este concepto es el que a mí me gusta y retomo de la perspectiva de criminología verde, porque también hay que quedar claro que las leyes pueden aportar al deterioro ambiental. Que tenga leyes ambientales no significa que ya es la solución al problema. Hay que por eso estar muy presentes cómo están nuestras leyes, cómo están nuestras instituciones. Puedo tener muchísimas leyes, puedo tener muchas instituciones, pero a lo mejor no están bien estructuradas, tienen deficiencias que vamos a abordar más adelante, que me impiden que puedan desarrollarse y que puedan lograr los objetivos que se desean como instituciones. Les dejo las citas en la parte de abajo por si están interesados. Con toda confianza pueden contactar a Carmelo o a un servidor para proporcionarle la bibliografía. En este preámbulo entro yo a un tema que a mí siempre me ha apasionado, que es la parte de ideologías ambientales. ¿Por qué lo retomo? Porque yo cuando conocí el concepto de ideología ambiental me llevó a darme cuenta que cada organismo, cada sociedad percibe la naturaleza de manera diferente. Tiene una ideología, una manera de concebir la naturaleza. No es lo mismo como la concibe el gobierno, no es lo mismo como la concibe la sociedad en una comunidad rural en Yucatán, no es lo mismo como la concibe una comunidad rural en Chiapas, perdón, en Oaxaca, en Chihuahua, en el estado que ustedes quieran. No es lo mismo cómo concibe la naturaleza la industria, no es lo mismo cómo concibe la naturaleza un sinfín de sociedad. Entonces, cada uno tiene una manera de concebir la naturaleza. Yo ahorita lo que les quiero presentar es la parte institucional, cómo está este entramado de ideologías o esta manera de entender la naturaleza. ¿Por qué es importante? Porque a partir de estas ideologías es que uno toma esas decisiones de decir, para mí este tema es prioritario. ¿Por qué? Porque según mis ideologías, según lo que yo he creído como sociedad, el tema de aguas, por ejemplo, es prioritario. Oye, pero que hay residuos, que hay especies. No, el agua porque es un tema muy relevante, porque si se escasea el agua, entonces la vida se acaba, y a partir de ahí se generan las estrategias, las políticas. Entonces es un concepto un poco más social, pero lo he intentado aterrizar a esta parte legislativa. Entonces, debemos de recordar que nosotros en México partimos de una ideología global, una ideología ambiental global, cargada por todos los tratados, convenios, acuerdos internacionales de los cuales México firma y ratifica estos acuerdos. Por lo tanto, adquiere compromisos internacionales que pues, los tiene que plasmar dentro de sus leyes nacionales. Tenemos entonces estos tratados, acuerdos que directamente van a reflejar una visión de lo que se va a entender por naturaleza, de lo que se va a entender por conservación. Entonces se crea una ideología oficial a partir de una conceptualización global. A partir del 87, que les comentaba que es parteaguas aquí en México, del Partido Informe Brundtland, es que se empieza a reformar nuestra Constitución. Dentro de estas reformas, pues nos llevan a concebir y a adoptar un enfoque ambiental. E incluso menciona que los tratados y las leyes pues están dentro de la par. En el 88 se crea nuestra primera ley ambiental, que todos la conocemos, la LGEPA, la Ley General de Equilibrio y Protección del Ambiente, que es como la ley madre a nivel nacional, a nivel federal, y que a partir de ella pues estipulan las demás estrategias. De esta se deriva toda la política. Entonces esta legislación es una legislación transversal. Detrás de ella hubo otras dos leyes muy importantes, pero no las voy a mencionar porque pues tuvieron su momento. Entonces estas leyes pues son formadas, son reformadas, son creadas dentro de un congreso, el Congreso de la Unión, donde contamos con funcionarios públicos autorizados, que son los que a través de asesores, pues aprueban o reforman estas leyes ambientales. Entonces, a partir de aquí es donde se crea esta ideología ambiental. Se hace oficial a través de un documento que es creado de una comisión ambiental dentro de un congreso, ya sea con Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, pero bueno, en este entramado se crean nuestras leyes. Una ley que tiene una ideología, que tiene un peso cargado de cómo voy a entender la conservación de la naturaleza, cómo voy a entender la protección de la naturaleza. Entonces, estas leyes se transforman en documentos que contienen esta ideología ambiental oficial. ¿Qué quiere decir? Contienen todo lo que es obligatorio, lo que es el sentido deóntico, el obligatorio, lo permitido, lo prohibido y demás conceptos de naturaleza. Una comunidad en las lejanías, pensemos no sé, en Oaxaca, en Chiapas, ella tiene su concepción, su cosmovisión de lo que es naturaleza, pero la ley viene y te dice, no, la naturaleza es esto, esta es la manera de concebir la naturaleza y esto es como debes de comportarte. ¿Por qué? Porque si estás haciendo esto es un delito con naturaleza. Entonces empieza ese choque ideológico entre lo que un discurso legal tiene y lo que una comunidad, que muchas veces ni siquiera sabe que existe una ley ambiental, pues se enfrenta cuando empieza a ver esta parte.
Y esto aplica para el sector empresarial, esto aplica para el sector social. Cada uno tiene su ideología, pero ya existe una ideología oficial, que es lo que nosotros nos tenemos que adecuar, nos tenemos que regir, porque si me salgo de esta ideología, de esta manera de entender la naturaleza, pues voy a caer en delitos, voy a caer en faltas administrativas, voy a caer en sanciones, por decirlo así. Entonces ya tengo mis leyes, pero a través son aplicadas por servidores públicos, en este caso federales, como la Profepa, que es la que aplica la ley. Semarnat es la que hace todos los trámites, los permisos, las autorizaciones, pero Profepa es la que va y aplica la ley. Entonces, aplican esta ideología oficial, van y sancionan, van y vigilan el cumplimiento de la ley y se encuentran entre un choque entre ideologías. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un oficial, pero yo también como inspector tengo una ideología propia, pero también tengo una ideología a la sociedad que se la estoy aplicando. Entonces el inspector se enfrenta muchas veces a este choque de concebir la naturaleza, de cómo decir que para mí esto es un delito si yo lo he hecho por años. Pues sí, pero oficialmente se establece que es un delito. Y empieza a haber este choque ideológico entre la ley, el inspector y la población, que es aplicada con, como les comentaba, comunidades, que pues estas comunidades tienen su propia forma de concebir, entender la naturaleza. Entonces la ideología ambiental local establece, muchas veces lo que la ideología ambiental establece, no, las comunidades o las personas de las localidades no están, no están preparadas para llevarlos a cabo, por desconocimiento, por diferentes maneras de entender el mundo, por la razón que sea muchas veces para ellos es algo muy complejo, es algo muy ajeno a este entramado. Entonces, bajo este esquema ideológico, bajo esta perspectiva, voy a brincar otro tema, que cómo andamos en nuestras instituciones ambientales, que son esta parte de los que aplican la ley, la parte de instituciones ambientales, que es la que yo más me voy a enfocar. Entonces tengo nuestras instituciones, afortunadamente México desde hace años tiene un entramado, tiene una estructura institucional muy fuerte, ha permanecido, que tenemos, cada una tiene sus funciones. Cabeza de sector, la Semarnat, que es la que da permisos y autorizaciones desde el 2000, ya se quedó establecida como Semarnat. Desde el 96, 95 más o menos, tenemos perdón, por ahí se me perdió, a la Profepa, que está por aquí desde, creo que es 92, es la que ejecuta y aplica la ley administrativa. Tenemos la CONAGUA, que es la que gestiona todo lo que tenga que ver con aguas, es la que da permisos, autorizaciones en materia de agua, cuerpos de aguas nacionales, pero también la que inspecciona y supervisa el cumplimiento. Hacemos extracción de aguas, descargas de agua en cuerpos de aguas nacionales. Y tenemos las otras instituciones que también son relevantes. No dan permisos ni autorizaciones, pero sí son parte de esta perspectiva de ambiental que tenemos. La CONAM, que es la que se encarga de vigilar o de supervisar o llevar a cabo proyectos de conservación de naturales protegidas, la Comisión Nacional de Diversidad, que lleva todas las estadísticas sobre flora, fauna que tenemos en México. De hecho, tiene una página muy buena, tiene páginas muy interesantes, hay que aprovechar todas las herramientas que tienen las instituciones. La verdad, Conavio se ha esmerado en todas las estadísticas que tiene. CONAFOR, que esto es ahorita el tema de fuego, son los combatientes, son los que están frente al fuego, también hacen campañas de reforestación y llevan a cabo también parte de vigilancia, lo que es la CEA, que es de la reciente creación. A la Profepa se le quitaron atribuciones en materia de hidrocarburos desde el 2014 y se los asignaron a la CEA. Entonces la CEA ya la que se encarga de todo lo que tenga que ver con energéticos e hidrocarburos, la CEA es la que hace los permisos y es la que inspecciona. Pero también tenemos autoridades penales. Entonces la parte ambiental la podemos dividir en lo administrativo y en lo penal. La Fiscalía, en su Código Penal del artículo 414 al 423, hay delitos que se pueden ameritar prisión de 1 a 9 años de prisión según el delito. Entonces la Fiscalía también tiene atribuciones dentro de materia ambiental y pues apoya con la Guardia Nacional, anteriormente la Policía Federal, que también pues es este brazo ejecutor o este brazo de apoyo. Siempre me gusta poner este ejemplo, que aunque ya desapareció, la Gendarmería Ambiental fue una buena iniciativa que surgió en el 2016, pero en el 2019 la desaparecieron. La Gendarmería Ambiental era un brazo de la Policía Federal, era crear policía, literalmente Policía Ambiental Federal. Estaban en la primera iniciativa, estaban en las áreas naturales protegidas, estaban ahí, de hecho Profepa los iba y los capacitó. ¿Para qué? Para hacer frente a todo lo que es los delitos ambientales dentro de las áreas naturales protegidas. Desapareció en 2019 y pues ya no se le ha dado continuidad. Y tenemos otras dos instituciones, el INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y el INTA, que es la parte de investigación institucional. Entonces, esas son nuestras instituciones. Como vemos, tenemos instituciones muy fuertes, tenemos instituciones muy importantes, creo que están muy definidas lo que hace cada una.
¿Y cómo estamos en materia legal? Pues nuestra Constitución también ha sufrido reformas. Me voy a centrar en el artículo que es más importante. A partir del 99 se estableció este derecho, este famoso derecho que pocas veces usamos, que es este que todo ser humano tiene derecho a un ambiente sano. Pero seamos sinceros, ¿cuántas veces no se ha violentado este derecho? Porque constitucionalmente estoy protegido, pero pocos hacemos ejercicio de este derecho, de que, ¿sabes qué? Me están contaminando el ambiente y tengo que ejecutarlo. Tenemos nuestro Código Penal, que pues en él podemos encontrar esta parte de cómo se encuentra los delitos, cuáles delitos se tipifican ya con cárcel, como el delito per se, y cuáles son la parte administrativa, que el delito administrativo solamente son sanciones económicas, pues, sanciones administrativas, o un poquito, se asocia a sanciones un poquito más débiles, les dicen, pero no por eso no son importantes. De hecho, trabaja muy de la mano Profepa, administrativo y penal. En teoría debe trabajar más, pero bueno. No me voy a meter mucho con las leyes, nada más quería que conozcan nuestras leyes ambientales. También tenemos una diversidad de leyes ambientales muy grande. Creo que México en Latinoamérica es de los que tienen las leyes ambientales más complejas, pero más completas y más diversificadas, que eso siempre ha sido un punto muy bueno. Presento la fecha de publicación, también me gusta siempre poner cuándo se publicaron estas leyes. ¿Por qué? Porque vemos que son leyes que tienen poco. Realmente, ambientalmente en México estamos en pañales, son 20 años, 25 años que pueda llevar el derecho ambiental en México. Para lo que es el cuerpo legal o esa estructura jurídica, pues es poco lo que tenemos. Tenemos leyes en materia de atmósfera, de impacto ambiental, reglamentos de áreas naturales protegidas y todos los que llevan. Tenemos otra mayor diversidad de legislaciones, la ley de aguas nacionales, etcétera. Entonces, este es nuestro entramado de leyes que tenemos. Todas estas las aplica Profepa, todas estas las vigila Profepa. Y me gustaría mencionar, se me olvidó, que en el 87 la parte ambiental es un tema transversal. Por ejemplo, la SADER también ya agarra temas ambientales indirectamente. Con la pesca, como bien comentaba Carmelo, también ya tiene ciertas partes. La Secretaría de Salud también tiene temas ambientales. Entonces, se ha sido un tema transdisciplinar. Eso es muy importante porque ya se empieza a permear en diferentes instituciones, en diferentes legislaciones que no necesariamente son de competencia ambiental. Estas son las leyes que se consideran netamente ambientales. Este es nuestro entramado. Me gustaría también comentar un poquito con el reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, su ley, su reglamento. Dice 2018, no quiere decir que apenas la crearon. Había una ley que surgió en el 2000, pero con este cambio de administración se derogó, se quitó esa ley y pusieron una nueva con el mismo nombre, solamente le cambiaron fecha de creación, 2018. Entonces, estas son nuestras leyes ambientales que aplican nuestras instituciones. Como les comento, pueden ver que los temas son muy diversos. Cada una contiene obligatoriedades, contiene permisos, contiene y prohibiciones en materia ambiental, tanto en residuos, en emisiones a la atmósfera, en materia de agua, en materia de vida silvestre, en materia forestal, en materia de impacto ambiental, en materia de contaminación de suelo, en materia de contaminación de ruido. Entonces, este es nuestro entramado federal, pero también tenemos las competencias estatales. La federación, y este es ahorita el tema que, perdón, este es una de las críticas que se ha hecho al derecho ambiental. Esta federalismo que existe dentro de las competencias ambientales, ¿qué quiere decir? La federación tiene la mayoría de las competencias ambientales o al menos lo que considera que son ejes prioritarios para la nación. Te dice, ¿sabes qué? Estas son mis competencias, llámese vida silvestre, recursos forestales, aguas nacionales, residuos peligrosos, emisiones a la atmósfera por empresas que son de giro federal, contaminación de suelo por residuos peligrosos. Entonces, dice, estas son mis competencias. Estado, tú tienes tus competencias. Municipio, tú tienes tus competencias. ¿Dónde se establece esto? En la Constitución se establece que el municipio, sus competencias son agua potable, son alumbrado público, son residuos sólidos urbanos y parques y jardines. Entonces al Estado le dice lo que no es competencia de la Federación ni del municipio es competencia del Estado. ¿Y qué es competencia del Estado? Residuos de manejo especial, evaluaciones de impacto ambiental de giros o proyectos que son estatales, análisis de riesgo de empresas de giro estatal, y se me dio por ahí aguas, a los que le competen al Estado en materia de aguas. Entonces se estipula estas competencias entre los tres órdenes de gobierno. Y ha habido una crítica precisamente porque dice que la federación pues no tiene lo suficiente armamento de la estructura para poder aplicar esta ley en todos los estados, en todos los municipios.
Siempre he dicho que a nivel local, quien conoce cómo está la situación son las autoridades locales, y ellas son las que están más cerca para actuar. Entonces, pero no, el Estado es el que adquiere estas competencias, y entonces el municipio, aunque quiera, no puede actuar. ¿Por qué? Porque entonces va a incurrir en este abuso de autoridad. Lo que tiene que hacer es analizarlo con las autoridades competentes, llámese Profepa, o las competencias de los estados, para que éstas actúen. Esa es la manera más o menos de trabajar entre competencias. También otra cosa que se ha hecho mucho la crítica es que la ideología ambiental que tenemos actualmente en nuestro discurso es antropocéntrica, siempre que es algo muy difícil quitarnos esta postura que pues yo como humano tengo que tomar, pero nos hemos puesto demasiado en el centro del universo. Entonces yo intento gestionar, administrar y conservar la naturaleza según mis conveniencias, según lo que yo considero que es prioritario para la conservación. Por ejemplo, en la ley yo puedo decir qué especies son protegidas y qué especies no, qué especies podemos cazar, qué especies puedes cazar por deporte, puedes usar para alimento, etcétera. Entonces, ha caído mucho en esta visión antropocéntrica y una visión occidentalizada, que es lo que también se le ha criticado a nuestras leyes. Entonces, esta es de la perspectiva de, bueno, el federalismo y las competencias ambientales y la crítica a esta ideología ambiental que tenemos. Entre otras investigaciones que hemos hecho, bueno, la aplicación de la ley, pues ya como vimos, surge de un Congreso, surge de una Cámara de Diputados, surge una Cámara de Senadores que tienen sus comisiones ambientales, que se aprueban o no, y pues se someten y se hacen leyes. Una investigación que hicimos, bueno, existe una investigación sobre una técnica para analizar la profesionalización y especialización de los servidores públicos. Entonces nosotros lo que hicimos fue analizar qué profesionalización y especialización tienen nuestros servidores públicos que en las fechas de estudio representaban o estaban dentro de la Cámara, dentro del Congreso, perdón, específicamente en las comisiones ambientales. ¿Cuál era su perfil? ¿Cuál era su trayectoria ambiental? ¿Cuál era todo el expertise ambiental que ellos teníamos? Nosotros nos esperamos que pues por lo menos tuvieran, no sé, ingeniería ambiental, biología, fueran químicos, tuvieran una carrera que pues te pueda ayudar a sensibilizarte a los temas, o por lo menos que tengo experiencia porque trabajé en Semarnat 4 años, trabajé en una dependencia administrativa 5 años, no sé, o en asociaciones civiles, o en este tipo de organizaciones ambientales que te ayudaran a sensibilizar. Y pues nos llegó la sorpresa de que no fue así, que realmente los que están en estas comisiones ambientales, pues la mayoría tiene un perfil de administración y política pública. No quiere decir que no sean personas que no puedan, sino se cree que su sensibilidad hacia temas ambientales pues va a ser un poquito diferente a que si es una persona activista, si es una persona que ha trabajado de lleno con la parte ambiental. También se había trabajado en dependencias de gobierno, pues nos topamos que no, que la mayoría no ha trabajado en dependencias ambientales de gobierno. Y otra cosa que también observamos es que a las personas que pertenecen a estas comisiones ambientales se les cargan otras 4 o 5 comisiones. Entonces yo soy responsable, yo estoy en la comisión ambiental, pero también soy de la comisión de género, también soy de la comisión, no sé, de economía, yo soy de economía de salud. Entonces tengo 5 comisiones en las cuales yo tengo que decidir. Entonces yo no quiero ni pensar cómo se llevan a cabo esa toma de decisiones, por lo difícil. Son temas muy sensibles, la parte ambiental siempre va a ser un tema sensible que impacta en la vida de todos. De hecho, desde la perspectiva de la criminología verde te dice que un delito, un daño ambiental tiene la capacidad de perjudicar a más personas que ni los delitos que se consideran de alto impacto. ¿Por qué? Porque una contaminación de suelo, una contaminación del agua, una contaminación atmosférica tiene ese potencial de enfermar o matar a más personas que ni otros tipos de delitos que se consideran de alto impacto. Desgraciadamente el tema de delitos ambientales o los delitos ambientales no son considerados de alto impacto, son considerados de bajo impacto, son de baja prioridad, como ha estado estipulado o está estipulado en nuestro cuerpo jurídico. Pero, ¿cómo se encuentran nuestros inspectores? Que es otra área que también yo como inspector pues siempre me llevó. O sea, yo no puedo sorprender la cantidad de inspectores que éramos para la cantidad de trabajo. Entonces, yo siempre me gusta como mostrar que los inspectores de Profepa están rebasados en cuanto a sus funciones. Por ejemplo, en materia de recursos naturales hay estados, pensemos voy a aterrizarlo a Baja California, son 15 inspectores de recursos naturales y eso es 2006-2020. No sé ahorita cómo anden porque la situación no ha estado muy bien para Profepa, para las instituciones ambientales en los últimos años. Entonces son 15 inspectores, a lo mejor dicen, no, pues son muchos, pero lo platicábamos con José Carmelo, bueno, tienen su riqueza natural de Baja California es grandísima, su extensión territorial es grandísima. Yo tuve el gusto de vivir en Tijuana 2 años y es un mundo completamente en cuanto a riqueza natural y extensión territorial. Entonces, 15 inspectores es rebasado. Si yo no quiero pensar que la sede está en Tijuana
las oficinas y tengo que moverme hasta el extremo del estado para aplicar la ley, ¿cuántas horas tengo que hacer de recorrido? Y ya cuando llegue, pues ya no voy a encontrar. Aparte, sumémosles que los estados de la SOFEMAT, de la Zona Federal Marítimo Terrestre, pues tienen que inspeccionar también aguas adentro. Entonces, no solamente la parte territorial, hablando de territorio, tierra, suelo, sino la parte acuática, todas las inspecciones que tienen que hacer en el agua, y es otro mundo completamente. A veces, pues sabemos en las condiciones que trabajan los inspectores. De ahí, de este estudio, los que nos llamó mucho la atención fue, por ejemplo, estados como Tlaxcala, que en promedio tenían un inspector o dos inspectores por año. Van a decir, bueno, pues Tlaxcala es chiquito, pero chiquito no significa que no tenga riqueza natural, no significa que no existan problemas ambientales. Entonces, un inspector para cubrir la demanda de todo el estado, están rebasadísimos realmente los inspectores, hablando de personal. Usted técnicamente estamos hablando de personal para realizar las inspecciones. Nosotros en nuestra hipótesis creamos que aquellos estados que tenían riquezas naturales iban a tener mayores inspectores, y claro, así fue Chiapas, Oaxaca, los estados del sur, que siempre se asocian a su diversidad biológica, pues sí tienen más inspectores, pero bueno, tengo 20 inspectores para Chiapas, es suficiente para toda la hectárea. Sabemos que Chiapas, pues, su vegetación es densa, entonces para realizar inspecciones ahí, pues lo complicado que es meterte a la selva y con 20 inspectores. Y esto no estamos metiendo temas de crimen organizado, ahorita la violencia que está para entrar a esas zonas, dejamos ese tema un poquito de lado, porque no es el propósito de la presentación, pero se complejiza todavía con pocos inspectores y las condiciones. Entonces, aquí estaban los estados que tenían más inspectores dentro de este análisis. La información se consiguió a través de medio de transparencia, a través de con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, con esta plataforma que tienen, que la verdad es una plataforma muy amigable, bueno, al menos de lo que he usado, sí me han respondido. Entonces, esa es más o menos la cantidad de inspectores que tenemos por estados. Hablo del caso de la zona metropolitana, que tiene sus peculiaridades. Entonces, y no se crean, muchos dicen, bueno, pues está Michoacán, pero pues hasta al lado tiene a Guanajuato, y pues no, los inspectores que están asignados a Michoacán solamente pueden actuar en Michoacán, al menos que se les autorice o faculte para que ellos puedan actuar en otro estado. Entonces, son inspectores que están atados a su estado, no tienen facultades. Para un inspector de Profepa, no sé, Baja California, no puede actuar en Baja California Sur, porque estaría abusando de sus funciones, desgraciadamente así es, porque él está adscrito a esa delegación. Entonces, anteriormente delegación, ya no se nombran delegaciones, ya les cambiaron el nombre. Entonces, las oficinas de Profepa, está adscrito territorialmente, ahí está atado. Otra cosa que precisamente, bueno, la aplicación, cómo estamos con autoridades. La ley te dice que debe haber mínimo una dependencia por estado. La ley recae en lo mínimo. Dice, ok, me pides que solamente mínimo debe tener una oficina de Semarnat, Profepa por estado. Está bien el problema, pongo una para todo el estado. Entonces, ¿qué quiere decir? Tengo pocos inspectores y tengo una oficina que se encuentra ubicada dentro de la zona urbana. Eso fue parte de la investigación que hicimos. Estas oficinas, por ejemplo, se encuentran dentro de la capital. Me van a decir ustedes, bueno, pero, pues, por ejemplo, Chiapas, los problemas no están en la zona urbana, los problemas están en la zona, en las comunidades, están en sí, pero las oficinas están adscritas a la zona urbana. Ese ha sido otro de los problemas. Entonces, el inspector tiene que moverse, trasladarse hasta donde se encuentra el problema. Aparte, pues todo lo que implica el traslado, los gastos, y como ahorita sabemos, por la situación económica o los ajustes, pues no permiten. Pero esa es la parte que tenemos. Esa es y pongo un ejemplo, las áreas naturales protegidas. Siempre lo pongo de ejemplo porque en los últimos años se ha aplaudido, y eso es bueno, que han aumentado las hectáreas de áreas naturales protegidas en México. Está bien, pero no ha aumentado el número de inspectores, no ha aumentado la capacidad institucional para vigilar estas áreas naturales protegidas. Entonces, de nada me va a servir aumentar áreas naturales protegidas si no tengo los elementos institucionales para poder vigilarlas, si las oficinas siguen estando alejadas de donde están realmente los problemas ambientales. Entonces, estas son las situaciones que, pues, desde la perspectiva de Criminología Verde, analizamos cómo está la parte institucional. Otra parte dentro de la capacidad institucional que hemos estudiado, o un servidor ha estudiado, bueno, ¿cuánta superficie forestal tengo y cuántos inspectores tengo para cubrir esa superficie forestal? Porque van a decir, bueno, pues sí, pero Baja California, su superficie forestal, pues es un ecosistema desértico, por ejemplo, o es un ecosistema, se me olvidó el nombre, Chihuahua, Sonora, pero y Chiapas, pues es un selvático,
Entonces, esa diversidad pues nos llevó a analizar, bueno, cuántas hectáreas forestales hay, independientemente del ecosistema, y cuántos inspectores hay para cubrir esta demanda de terreno, superficie forestal. Porque siempre decimos que el inspector no nada más es llegar al punto, el inspector llega al punto y tiene que trasladarse a pie, a recorrer camino en hectáreas, recorrer sierras caminando, porque a veces son zonas no muy accesibles, entonces se complejiza. Bueno, fuera que pudiéramos llegar desde vehículos directamente a la zona. En la capacidad institucional también esta parte para aplicar la ley son este tema de averiguaciones previas. Como recordemos o como les comenté, pues tenemos la parte penal y la parte administrativa. ¿Cuántas averiguaciones previas o cuánto de la parte de los delitos ambientales se traducen por lo menos en averiguaciones previas? Ya no hablemos de sanciones, son muy pocas. Realmente son muy pocas las averiguaciones previas que existen en materia ambiental. Puede ser por un desconocimiento de que yo puedo meter una denuncia penal y dejar de lado lo administrativo, sino irme directamente a lo penal. Entonces también es otra parte que tenemos que empezar a cargar a la fiscalía su responsabilidad, porque no es que yo le esté atribuyendo una función que no tiene. Ahí está en el Código Penal desde el 99, si no recuerdo. Entonces ella tiene que empezar a actuar. Pero también hay otro problema, las fiscalías no tienen el personal capacitado, si la Profepa no tiene inspectores ambientales, pues me lleva a pensar que en las fiscalías menos, y no es mentira, peritos ambientales son muy pocos. Pero bueno, hay que empezar a presionar a nuestras instituciones para que se, pues, empiecen a hacer un poquito de sus funciones. Entonces, bueno, aquí está un ejemplo, cuántas inspecciones administrativas tengo por el número de averiguaciones previas. Como pueden ver, pues el administrativo es lo que siempre se le carga la mano. La parte administrativa en materia ambiental es la que recibe más denuncias, es la que recibe, y me gustaría aclarar, no necesariamente todo lo administrativo procede penalmente, no, hay que dejar claro, hay ciertos artículos que pues, se aplican, pero un gran porcentaje o un gran de temas sí pueden aplicar en lo penal, por ejemplo, contaminación de cuerpos de agua, daño flora y fauna, o residuos, etcétera, ese tipo de temas sí puede aplicar desde la parte penal. Estos son temas solamente en vida silvestre. La vida silvestre está estipulado en el Código Penal, lo que es la parte de tráfico de animales, está ahí. Bueno, continuando con el tema de capacidad institucional, el presupuesto de la Profepa, me quedé corto con los años porque ya es una investigación que ya por tiempo no he dado continuidad, pero empieza a ver ese declive, como en materia empieza a haber menos presupuesto para la Profepa para aplicar la ley. Entonces tengo poco personal, tengo poco presupuesto, pues me va a poder llevar a que yo no pueda actuar correctamente o como es debido. Entonces el presupuesto se ha ido encareciendo y pues ocupo gasolina, ocupo pagar personal, ocupo Profepa también ocupa equipos para la manipulación de vida silvestre, ocupa material, realmente sí se ocupa material porque no es lo mismo manipular un oso, manipular un zorro, a manipular un mamífero marino, no es lo mismo, necesito equipos especiales, vehículos especiales para toda esta parte de la manipulación y moverme a áreas extensas y moverme a traslados largos, ocupo mínimo gasolina. Entonces, bueno, la superficie territorial de NP, que es el ejemplo que les comentaba, ha ido en aumento, pero el número no se puede reflejar, no está directamente relacionado entre el número de incrementos de hectáreas, el número de presupuesto y el número de inspectores. Entonces no existe una correlación entre, ok, aumento áreas naturales protegidas, pero a la vez aumento inspectores, a la vez aumento presupuesto, no, más bien aumento áreas naturales y bajo presupuesto. Entonces me lleva a esta parte inversa dentro de la protección ambiental. ¿Cómo estamos en la aplicación de la ley ambiental? Otro ejemplo es la cosificación de la naturaleza. Nuestro discurso jurídico o nuestro contenido de las leyes representa la naturaleza de un discurso cosificado. ¿Qué quiere decir? Lo ve como un objeto, lo objetiviza. La vida silvestre se ve como un objeto que no lo ve como un ser vivo, lo ve como si yo estuviera asegurando un vehículo, como si estuviera asegurando un arma de fuego. Entonces existe un cierto cosificación de la naturaleza. Entonces es muy difícil no hacer una crítica a que los seres vivos, la vida silvestre que seguro es un ser vivo, que a fin de cuentas, gracias a Dios los estudios ya están más avanzados y demuestran que son seres sintientes, que son seres sensibles. Entonces, por lo tanto, la legislación tiene que empezar a reconocer esta parte. Ahorita tenemos una investigación sobre el tema de sensibilización en los discursos de las leyes estatales, que precisamente es lo que queremos visibilizar. Las leyes estatales, cómo se encuentran dentro de este discurso. Pero bueno, eso está para otro tema. ¿Aporta el especismo? ¿En qué sentido aporta el especismo? El especismo se refiere a que yo priorizo la protección de unas especies sobre otras. Esta priorización se la doy porque esta especie es importante para la economía, por ejemplo. Entonces yo priorizo proteger esta especie porque pues esta me va a impulsar la economía del país, por poner un ejemplo.
Entonces yo priorizo su protección, pero desprotejo otras especies que quizá no son tan relevantes dentro del discurso legal, pero que también, como todos sabemos, biólogos, personas que se dedican a la parte ambiental, pues están los ciclos bioquímicos, están los ciclos que pues si se afecta, se altera una especie, se va a alterar todo el ciclo, ¿no? Porque no sea importante económicamente no significa que no sea importante dentro de la parte. Entonces, la legislación también tiene que mudar y hacer análisis más completos de la ley. ¿Qué pasa si el pastizal, el pastizal quítalo, quémalo? No, ¿qué ciclo, qué función tiene el pastizal? Tiene una función, entonces también hay que meritar una protección. Esta parte del especismo también ha caído mucho en proteger especies que son prioritarias, que son especies en riesgo. Por ejemplo, el tema de especies que están en peligro de extinción, que están amenazadas, que están, etcétera, pero desprotejo muchas otras especies. Esa sí no hay problema, la puedes cazar, es más, te doy un permiso, porque la ley te lo permite, te permite cazar ciertas especies. Entonces, hay leyes que sí, hay especies, animales que sí te permiten cazar por caza deportiva. Hay otras que te dicen, no, esta no, protégela, porque esta sí hay que cuidarla. Entonces, este discurso de, bueno, qué especies proteger y qué no, ustedes comentaron mucho el caso que tienen el borrego cimarrón allá en Baja California. Entonces, son especies, pero también se desprotegen otras especies que al rato se van a representar en un problema, porque si no las protejo ahorita, va a haber este problema. Y, por ejemplo, el trato de la fauna silvestre es esta parte del discurso que no existe realmente. La ley solamente dice el trato digno y respetuoso a las especies, pero nunca especifica qué se refiere con trato digno y respetuosos. Te dice que las debe tener un espacio adecuado, pero ¿qué es un espacio adecuado? Una enjaulada en una jaula de 10 por 10 metros ya es un espacio adecuado. Entonces, no existe una ambigüedad en lo que debe entenderse por bienestar animal dentro del discurso jurídico, y son algunos de los ejemplos que traigo. No me voy a meter mucho en esto para dar tiempo a platicar, mostrar con nuestros puntos de vista. Y por último, esta es otra investigación que acabamos de terminar, el lavado de especies. Este es un concepto que cuando yo lo escuché, lo conocí, me gustó mucho porque se lavan especies. ¿Qué quiere decir? Yo hago pasar especies traficadas por especies legales. Es algo que se da, es algo muy común y desgraciadamente las leyes lo permiten. No lo permiten a propósito, sino lo permiten en que hay recovecos, hay lagunas jurídicas que te llevan a que tú puedas hacer pasar una especie que capturaste en vida silvestre y lo hagas pasar porque lo crié en una UMA, tuve en una unidad de manejo ambiental. Entonces, hay ciertos medios, por ejemplo, sistemas de marcaje que son un poquito deficientes. Las aves, que es algo muy común y es el ejemplo que voy a tomar, se les pone un anillo como sistema de marcaje en su patita, pero le molesta al ave, se lo quito. Ese anillo se usa muchas veces en muchas especies y se hace pasar esa especie como legal. Es algo desgraciadamente muy común en la práctica. Entonces existe un lavado de especies y de pieles, no se diga. Por ejemplo, yo tengo permiso para estas ciertas pieles, pero la identificación de pieles es muy compleja. Entonces, ¿cómo me aseguras que esa piel que está ahí es la misma piel que te autoricé? Le pone un sistema de marcaje, sí, pero no se marca toda la piel, se marca nada más una parte, se puede quitar. Entonces, es esa parte que hago pasar una piel obtenida ilegalmente por una piel obtenida legalmente. Entonces, estos son los problemas que existen dentro de nuestro sistema jurídico. Entonces, ¿dónde identificamos que puede haber lavado de vida silvestre? En los centros de aprovechamiento y procesamiento, en autoconsumo también. Como la ley te permite cazar y capturar por autoconsumo, yo puedo hacer pasar una especie por autoconsumo, pero realmente a lo mejor después voy y la vendo o la meto de manera ilegal. Centros de autoconsumo solamente para comunidades que dependen de esto, no todos tenemos derecho al autoconsumo. Centros de venta y procesadores, previa entrada en vigor de una regulación, que esto también era muy común. Por ejemplo, pasó con los pericos, con los loros, los citácidos, por ejemplo. Estos animales antes del 2007 se permitían, a partir del 2007 ya se prohibieron. Entonces era muy común que en el 2010 tú ibas a un lugar, identificabas que tiene un animal y dices, oye, ¿sabes qué? Pues muéstrame legal procedencia. Te decía la persona, aquí está el documento, pero no coincidía, o tú veías, ¿sabes qué? Por la edad del ave no corresponde, pero me entregaste una factura legal, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando la legislación cambia, abre un hueco que tú puedes hacer pasar especies silvestres que todavía están dentro del periodo de que antes había permiso. Y por último, por la identificación de especies, ya lo comenté, lo difícil que es identificar las especies. Permiten el lavado. Entonces es muy difícil, por ejemplo, en leña o en la leña, puedo identificar un árbol, pero ya cuando me entregas madera en troza, pues ya es difícil identificar que efectivamente esta madera en troza es la misma con la que yo te autoricé. Entonces se presta para el lavado de especies.
Ya para terminar, desde la criminología verde, ¿cuáles son estas reflexiones finales? Muchos delitos ambientales no son focos centrales de los sistemas de justicia penal. Realmente muchos de los delitos o que existen en materia ambiental caen más en la cancha del administrativo, se descuidan desde la perspectiva penal, incluso a pesar de que tienen el potencial de causar un daño social amplio y causar un número de muertes. Ya vemos lo que los comentaba, derrames de agua, intoxicaciones, contaminación a la atmósfera, un sinfín de problemas no están. Esa es una de las críticas que se pudiera hacer. Una definición de delito ambiental o verde que considere realmente a los delitos de la perspectiva de daño. Realmente el daño, no verlo como un delito, sino el daño que se puede causar a un ecosistema, en lugar de limitar solamente a esta visión positivista del derecho, de decir, ¿sabes qué? Es un delito. No, o sea, se analiza el daño completo. ¿Qué pasa si esa especie se extingue? Todo lo que va a conllevar y considerar que un mayor o ineficaz, y ese es otro punto que también es muy interesante y me gustaría resaltar, no necesariamente hay que quedar claros que no que yo haga leyes más estrictas, tampoco pueden causar y afectar a comunidades rurales también, porque a veces la legislación suele decir, pues voy a poner más estricto con la vigilancia en, no sé, en forestal, pero a los que afectan son las comunidades rurales que lo ven como un medio de subsistencia, lo ven como que ellas sobreviven o viven por la leña. Entonces la ley lo ve desde esa perspectiva. ¿Sabes qué? Pues, estás haciendo algo malo, te sanciono. Entonces, no necesariamente las leyes también estas legislaciones más estrictas pueden tener ese potencial de afectar negativamente a las comunidades. Entonces, hay que buscar ese equilibrio. La criminología verde, algo que yo siempre he dicho y que me gusta mucho, y es algo que yo me apasioné cuando tuve la oportunidad de conocer esta perspectiva, que aplaude y aboga por la transdisciplinariedad. ¿Qué quiere decir? Que la parte ambiental no es de biólogos, no es de ingenieros ambientales, no es, la parte ambiental es tan compleja como su nombre lo dice, ambientes, todo lo que rodea. Entonces necesitamos abogados, necesitamos economistas, necesitamos gente, pero gente comprometida que realmente aporte a analizar esta parte ambiental. Porque si lo dejamos solamente en cancha de ingenieros ambientales como un servidor, yo me pierdo en ciertos conceptos, yo me pierdo en ciertas cosas que el biólogo es especialista, yo me pierdo en ciertas cosas que el economista es especialista, el abogado es especialista. Entonces necesitamos esta transdisciplinariedad de disciplinas para poder realmente llevar a soluciones. Y la legislación y las reformas de ley tienen que apuntar a esta transdisciplinaridad. No le podemos dejar la parte del derecho en cancha únicamente a los abogados. ¿Por qué? Porque lo van a seguir viendo de su perspectiva positivista y no significa que esté mal, solamente ellos es muy difícil que se les quite esa carga ideológica que tienen de concebir el entorno natural. Necesitamos nosotros también meternos a esas canchas, levantar la mano y decir, hey, ¿sabes qué? Lo que tú estás haciendo así no va a funcionar por esto y por esto, porque en la práctica es muy diferente la parte ambiental. Por mi parte sería todo, agradezco nuevamente la invitación y pues no quedo más que pues, ponerme aquí a sus órdenes. Gracias Jesús Ignacio. Realmente, déjame pasar rápido por algunos temas. Tú, si gustas, el que te llame más la atención o reacciona, seguro el tiempo nos va a ganar como nos gana muchas veces. Me gusta una parte de tu optimismo sobre la capacitación o la falta, ¿no? En ocasiones, en diputados y regidores o sus cuerpos técnicos para llegar a alguna legislación, alguna regulación. Desafortunadamente, estas comisiones de medio ambiente o de ecología o como se llamen en cada estado o cabildos en los regidores, en ocasiones se las dan al regidor o al diputado que no llegó, ¿no? Y entonces eso se vuelve una pachanga y termina en regulaciones o legislaciones, digamos, aprobadas con unas lecturas muy, muy pobres de lo que significan esas legislaciones. Creo que sí, es un área de oportunidad, la profesionalización de los servidores públicos que están a cargo de eso. Y bueno, la implementación, ya no quisiera hablar más de los números que nos presentaste, realmente representan un panorama que lo hemos vivido y lo vivimos a lo largo y ancho del país, entre las capacidades de inspección y vigilancia reducidas, disminuidas, y las responsabilidades que tienen estos inspectores en toda la geografía del país. Me parece también, tal vez nos pudieras platicar un poco sobre este lavado al que te refieres, porque en ocasiones diría, México está, lo enlazo con las
capacidad de inspección, Jesús Ignacio, porque México tiene convenios internacionales, ¿no? Firmados que lo comprometen digamos, a cumplir su legislación, y reciente nos vimos en una sanción de CITES con lo de vaquita marina, ¿no? Pero también podemos estar expuestos dentro del Tratado de Libre Comercio y otros. No todos los convenios internacionales tienen dientes, digamos, pero en algunos deberemos estar alertas, no solamente ya por este derecho humano al ambiente sano que tú citabas al principio, sino también por las sanciones internacionales que puedan por no cumplir nuestra propia legislación ambiental, como ha sucedido en los días recientes, ¿no? Me parece, quisiera retomar algunos de los comentarios rápidos que nos manda Salvador Solís desde Colima. Nos están escuchando en buena parte en Ensenada, también aquí en Baja California, José Antonio Díaz desde Oaxaca, Ensenada, vamos, todos, Puebla, Zacatlán, vamos, hoy tenemos Marisol Almaraz nos dice, la ley forestal apenas hubo una actualización en mayo, el 8 de mayo del 23. Denny Salinas dice, las autoridades locales por lo regular no están capacitados para actuar ni para atender aspectos técnicos en aguas residuales, etcétera, ¿no? Marta Robledo, buenas tardes, está interesada en compartir los materiales, desde luego. Jesús Ignacio nos permite, desde luego, compartimos estos materiales. Dinora Carmen Torres dice, un ejemplo muy claro del especismo son las leyes de protección y bienestar animal estatales, las cuales sancionan las peleas de perros. Sin embargo, las peleas de gallos o los tauromaquia son permitidos. Rocío Martínez, pues nos felicita por tu presentación. Benjamín también nos felicita. Amira Solano de la Ciudad de México, un saludo para Amira. Bueno, tenemos aquí de la Universidad Tecnológica de Tijuana también, están agradecidos con tu presentación, Patricia Zúñiga. Bueno, tenemos hoy actualmente existe, nos dice Francisca Tlahuitzo, ¿existe alguna metodología que lleven a cabo los inspectores, pero en coordinación con las autoridades municipales, ya que son el primer de cualquier acto o delictivo y de daño ambiental? Finalmente, te dejaría unos minutos para si te animas ¿cómo medir este cumplimiento? Ya lo dijiste de alguna manera, ¿qué procesos administrativos, sanciones administrativas terminan en penal? Aunque no todos sean en ese camino, pero eso es una manera. La otra manera, que creo que está distorsionada, Jesús Ignacio, es cuando medimos el cumplimiento de la ley por el número de sanciones o infracciones y creo que te lo dejo ya los minutos para también un área de oportunidad, creo, en el cumplimiento de la legislación ambiental, es las condicionantes de los manifiestos de impacto ambiental, que se quedan en el limbo, ¿no? Y eso queda mucho. Con eso, te dejo unos minutos para que tú reflexiones con los temas que gustes. Adelante, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Sí, efectivamente es un tema que da para mucho, y pues encantado, yo encantado de estar aquí hoy y el día que me inviten a profundizar en ciertos temas conmigo. Yo voy a retomar la parte de autoridades locales. Es muy cierto lo que comenta esta parte. Sí hace falta una parte de capacitación desde los locales. Nosotros hemos estado mucho haciendo hincapié, ahorita nos da mucho gusto porque a través del colega Carpi que que presentó la semana pasada, nos han acercado muchos de las fiscalías de los estados. ¿Para qué? Para capacitar a sus elementos de seguridad pública en cómo actuar ante delitos ambientales. Entonces, nos ha dado mucho gusto esta apertura por parte de otras instituciones, sobre todo en seguridad pública, que ya se están abriendo a los temas ambientales tan necesarios. Y me gustaría, y es algo que también nosotros aquí en el estado donde estoy, en Guanajuato, hemos intentado impulsar esa capacitación a las autoridades locales. ¿Por qué? Porque muchas veces pues, sus periodos son por 3 años, son periodos cortos. Entonces llegan y en lo que apenas se van empapando de sus competencias, de sus facultades, de todo este proceso, pues ya se aventaron 2 años y ya salen y pues ya no supieron ni qué pasó. Entonces siempre hemos intentado que se capacite a las autoridades administrativas cuando entran, administrativas locales, municipales cuando entran. ¿Para qué? Para que se les haga más fácil y puedan desarrollar sus funciones de una manera más
Creo que esa parte es muy importante que se trabaje y que no hemos quitado la mano de que se nos abran las puertas y capacitar. A veces sí nos invitan, a veces después nos cancelan a última hora, pero bueno, nosotros siempre estamos ahí disponible. Cómo actuar como primeros respondientes, yo también siempre he dicho, las autoridades municipales para mí son los primeros respondientes porque son los que ven pasar al camión de talamontes, son los que saben que en esa sierra se deforesta, son los que saben que esa empresa es la que contamina, son los que saben, pero a veces no tienen esas facultades. ¿Qué les queda? Pues hacer la denuncia entre Profepa, pero resulta que Profepa pues tiene poco personal y tiene saturado el trabajo y pues ya cuando va a inspeccionar, pues ya pasó mucho tiempo. Entonces, legalmente hay ciertos convenios que se pueden hacer con Profepa. De hecho, algunos estados sí los han ejecutado. Convenios que te pueden llevar a que te den ciertas facultades a ti como autoridad estatal para que puedas ejercer, facultades federales para que tú puedas ejercer como autoridad estatal. Entonces, sería ver esos caminos jurídicos que yo desconozco porque no soy abogado, sé que existen, pero esa sería otra alternativa. Si existen metodologías sobre cómo actuar con los inspectores, eso es lo que comentaba y lo voy a retomar una parte con lo penal. Legalmente, la parte administrativa está obligado a meter denuncias penales. ¿Por qué? Porque si identificar que tú fuiste y tú te diste cuenta que el delito administrativo es penal, tienes que subirlo a lo que tú como autoridad estás obligada. Desgraciadamente las fiscalías a veces están rebasadas. Y voy a decir una frase que una vez escuché por ahí, trabajando cuando en aquel entonces un policía federal me dijo, literal, me dice, a mí tráeme narcos, dice, a mí tráeme gente que trata droga, a mí no me traigas talamontes, no me traigas esto. ¿Por qué? Porque ellos ven esos delitos como algo insignificante, como un delito de bajo impacto. Entonces hay que cambiar un poquito la mentalidad de las autoridades penales, decirle, hey, espérate, es tu función, independientemente si tú lo consideras como bajo alto impacto, es tu función, está en tu código penal y tienes que darle esa importancia que tiene. Y me brinco a este otro tema que comentabas de los indicadores de aplicación de la ley. Es muy cierto, realmente nuestros indicadores son muy medibles en cuanto a cuántas decomisiones hice. No, pues se decomisan tantas toneladas de materia en rollo. Pero espérate, ¿de dónde viene? A lo mejor fue el pobre Talamontes que el señor lo hacía por sobrevivir y al otro Talamontes que el señor lo hacía por sobrevivir y las juntaste y ya lo vendiste como ¿A dónde viene? Lo que le hace falta a Profepa, siempre lo hemos dicho y se ha dicho en otros medios, es un área de investigación. Profepa no tiene las facultades para realizar investigación, se limita solamente a agarrar a la persona y ya. No hay una investigación, bueno, de dónde vino, quién lo contrató, no existe esa área en Profepa. Se quiso impulsar en un año, no recuerdo, 2014, si mal no recuerdo, les debo la fecha exacta, se quiso impulsar con una administración en aquella época. No procedió, no se armó, pero se intentó hacer este cuerpo de élite, le enamoraban, para que tuviera las facultades de realizar investigación. ¿Quiénes son los que están detrás de la tala ilegal? ¿Quiénes son los que están detrás de todo el tráfico de animales? Y eso es lo que yo siento hace falta. Ha habido también muchas iniciativas que se han caído, están ahí en la Gaceta Parlamentaria, de diputados senadores que han intentado que la PGR, en aquel entonces la PGR, ahora PGR, absorba a Profepa y realmente exista un cuerpo netamente con dientes dentro de las fiscalías para que pueda hacer estas áreas de investigación, para que pueda hacer todo esto. Entonces, no ha procedido, no se ha logrado, pero ojalá se visibilice esa parte de que se suba lo penal. Y por último, y no la mencioné, pero es otra ley que también está ahí muy importante, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, ahora con el tema de careos, con el tema de que pues ya todos son juicios orales, pues ya los inspectores pues tenemos que seguir metodologías para hacer, bueno, cómo aseguraste, cómo me dices que realmente esa especie es la que me dices que es. Entonces tienes que estar los inspectores cada vez más capacitados para poder defender sus argumentos ante un tribunal, bueno, perdón, ante un juez, y que pueda decir, ¿sabes qué? Efectivamente, y seguir una metodología apropiada porque a veces esas metodologías se desconocen, a veces metodologías no tienen las herramientas. Siempre he dicho, el crimen organizado está muchísimo más equipado que inspectores de Profepa, ellos manejan con drones, manejan con carros, entonces uno de Profepa pues llega sin dientes a realizar esas inspecciones, los sistemas de marcaje, por ejemplo, a veces ya los equipos para realizar los chips, para ver los temas de marcaje, pues ya no te miden todos los chips modernos que ya hay, entonces sí existe un desfase entre cómo está avanzando y cómo se han quedado nuestras instituciones en materia, por lo menos, aquí yo creo que lo estatal y lo municipal, pues también, por lo que he visto por colegas que están en esas canchas, también están adoleciendo de las mismas situaciones. Gracias, Ignacio. Realmente nos parece, déjame reaccionar un poquito aún más, porque yo creo que lo que estamos haciendo aquí en este seminario también es parte
de lo que puede ser capacitación. Y entonces aquí recibimos, les damos una constancia de participación a quienes se conectan en línea, a vuelta o correo, les damos una constancia. Entonces, pues puede servir para los funcionarios públicos, para los gente que trabaja en las autoridades ambientales locales, este seminario. Los invitamos a que se registren para que reciban una constancia. También aprovecho un momento para decir que buena parte de los que nos están de expositores aquí son de los consejos consultivos para el desarrollo sustentable. Esta base social que existió en la Semarnat por más de 20 años y que desapareció en el 2016. Los invitamos a nuestros colegas de los SDS para que nos contacten y sean expositores aquí. Lo hacen buena parte del programa de medio ambiente del Colegio de México, que nos acompañan en estos seminarios para ayudarnos a entender. Déjame decir, reaccionar también que aquí la Fiscalía Local se ha quejado más de una vez que las denuncias ambientales de diferente giro se quedan solo en la denuncia pública y no proceden para ratificar ni la misma autoridad ambiental o del agua, etcétera, a ir a ratificar la denuncia, pues entonces se queda simplemente sin seguimiento. Entonces, bueno, pues no se transforma realmente en esto. Creo que la reacción de que dices de que como no es alto impacto, pues también sucede seguro en las autoridades del Poder Judicial y de las fiscalías, que no resultan delitos atractivos. Pero bueno, acá hemos tenido, como tú lo sabes, de la totuaba, en el Alto Golfo, la pesca del buche, la totuaba que se exporta por el que fue México sancionado unas semanas por CITES, hace unas semanas. La sanción duró solo unas semanas, pero fue porque no cumplimos, no hacemos suficiente para evitar la extinción de la vaquita marina. Y uno de los focos de la muerte de la vaquita marina es la pesca clandestina de totuaba. Y que se exporta, el buche totoaba que se exporta a cantidades exorbitantes en dólares. Entonces resulta realmente el esfuerzo de inspección o por parte del gobierno mexicano resulta minúsculo contra el gigantesco problema ese que significa esto. Finalmente te dejo para que nos reflexionaras un poco de esto, pero también, ¿sabes? El papel de las procuradurías estatales, porque con esta disminución de capacidades en el área del gobierno federal, de las que citabas tú con estos presupuestos, estas gráficas tan reveladoras que nos presentaste, pues tal vez valga la oportunidad que los gobiernos locales, así como primeros respondientes, decíamos, tuvieran organismos de inspección y vigilancia más fortalecidos. Te dejo para que nos reacciones, Jesús Ignacio. Muchas Adelante. Gracias. Sí, efectivamente, también, por ejemplo, los códigos penales estatales tienen facultades en materia ambiental, todos los estados, especialmente uno, no tengo un nombre para no evidenciar o no equivocarme, pero también tienen facultades, sus fiscalías estatales también tienen facultades en materia ambiental. Entonces, es esta parte importante de conocer que también pueden proceder penalmente en delitos de competencia de los estados. También esta última reflexión, pocos saben o poco se menciona que el crimen o los crímenes contra el medio ambiente, especialmente contra vida silvestre, es el cuarto a nivel internacional, más lucrativo, y atractivo son los delitos contra la vida silvestre, contra nuestros recursos naturales, y desgraciadamente son de los que menos importancia se les da. Entonces, eso es lo que a veces es como disparidad de que priorizo un delito. ¿Por qué? Porque es de alto impacto, porque es tráfico de armas, por ejemplo, pero pues también está el tema de la vaquita marina, el daño a los ecosistemas que se puede hacer por la destrucción, por la extinción de una especie. Entonces, es esta parte de las funciones o de la parte que nos toca, y yo también siempre me gusta, y yo encantado de compartir espacios donde me lleguen a invitarme, siempre me gusta la parte de divulgación. Creo que como sociedad tenemos esa responsabilidad de dar a conocer, pues estos espacios me gustan mucho, porque siempre con que uno influya en uno en dos es lograr algo. Entonces tenemos que sumar, y yo me pongo a su disposición en lo que yo pueda apoyar. Pues muchísimas gracias nuevamente. Gracias Ignacio. Nos despedimos de este miércoles con un sueño. Un sueño que la inteligencia llegara residuos peligrosos, agua, residuales, y desde luego los recursos naturales. La inteligencia que seguro también nos hace falta en otras partes de
de la aplicación de la ley y de la justicia ambiental en México. Muchas gracias a nuestro público, gracias a Jesús Ignacio Castro, que desde Irapuato nos acompañó esta vez para ayudarnos a entender algo de la aplicación ambiental de la ley en México, y los esperamos aquí el próximo miércoles a las 6 de la tarde en la Canaco Tijuana, el SIGA. Desde aquí los invitamos para que nos acompañen en estos miércoles de Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amable, cuídense mucho y muchas felicidades. Un abrazo a todos y todas. Hasta luego, gracias.